Rafa, vamos a hablar ahora de los años 90. ¿Qué nos tienes que decir? Mira, en los años 90, cabe destacar, como ya les había mencionado ahorita, ya se estaba cocinando el hecho de que sabíamos que había que dividir, y verdad, quizás estoy utilizando palabras mías, quizás hay personas que digan que estoy erróneo, pero es la manera en que yo lo he podido evaluar y cocinar un poco. Fue una época de que ya, esto hay que empezarlo a dividir porque habían gente muy interesada en el movimiento abierto y otros en mantener el paso fino puro puertorriqueño. Partiendo de que ya se estaba notando de que había que proteger lo nuestro, porque había un daño que se estuvo haciendo en los 80 y que, como les mencioné, cogió auge en los 90, de perder nuestras yeguas, de perder muchas líneas. La Nacional crea un proyecto en una asamblea de los finales de los 80, aprueba que el libro 2 se va a eliminar, el libro 2 se va a cerrar. Y entonces se creó un proyecto que tomó 2 años, estuvo presidido por el señor Hostos Gallardo, donde se tiraron a la calle a investigar todo todo caballo que pudiera tener alguna duda. Recordemos, como mencioné ahorita, el libro 2 no solamente tenía caballos colombianos y media sangre, tenía caballos de condiciones generales y de andadura que podían ser caballos puros puertorriqueños. Y entonces se da la tarea de investigar ese grupo de caballos que estaban en ese libro y se esclarece un poco caballos que no podían entrar al libro regular, al libro 1, y cuáles se tenían que quedar fuera del libro. Ese proyecto tomó 2 años. El mismo Hostos me cuenta que hasta Vieques fueron. Fue otro proceso investigativo bien grande, bien fuerte que podemos ver, en donde la Nacional limpió esa parte, ¿verdad?, del libro 2. La Asociación Insular tuvo libro 2, nunca se registraron, nunca le dieron mucho hincapié a ese libro 2. Los cuentos dicen de que ese libro lo botaron al río a propósito, para que, ¿verdad?, no cupiera la más mínima duda y ya salíamos del problema bien sencillo, porque la realidad es que el Insular en el libro 2 apenas inscribió caballos. Por eso me imagino yo también que los distinguirían como los puros. Hoy día nos llamamos los puros todos, pero la realidad es que la Asociación Insular llevaba como apodo los puros. Por eso, si tú te sientas a hablar con mucha gente que lleva muchos años, se refieren a la Asociación Insular como los puros. Entonces, ese proceso va de la mano con el proyecto más importante que pudiéramos hablar en la historia, o uno de los proyectos más importantes, que es el haber establecido la Oficina de la Reglamentación de la Agroindustria del Paso Fino Puro puertorriqueño. Ahí es que, por un lado, tenemos personas haciendo daño, pero por otro lado tenemos muchas personas haciendo un proyecto bien grande, bien fuerte, protegido por ley en Puerto Rico. ¿Qué pasa en agricultura? ¿Qué pasa en el Departamento de Agricultura? Primero, el registro de la central, cuando se crea el registro central, le pide por ley a las entidades que entreguen sus registros. Por eso es que también me imagino yo que va atado un poco a este proyecto de cerrar el libro 2 de la Nacional y de la Insular, y que entonces se empiecen a hacer recíprocos los registros y empecemos a ver esa reciprocidad entre las entidades, también por una regla, por un estándar un poquito más que el Departamento de Agricultura, me imagino yo, que les impondría. Entonces aquí se empieza otro proyecto grande de evaluar todo este tipo de registración, evaluar estos caballos. Se empiezan a hacer pruebas de ADN. Las primeras pruebas de ADN que se hacen son por sangre, y una vez y también se le ponía en los labios, se le ponía una numeración, se marcaban, a la misma vez que se le sacaba el DNA. Obviamente era mucho más costoso. La prueba de hacer DNA por sangre es más cara, primero. Tenía que ser por un veterinario, o sea que había el costo del veterinario. Y no era tan práctico el hacerlo así.
hubo un grupo de caballos que así lo tuvieron. Habían muchos caballos puertorriqueños inscritos en la FOBA que ya de por sí tenían, y como tenían reciprocidad con agricultura, pues ya tenían esas pruebas de sangre hechas a través de esas entidades que no eran necesariamente las puristas. Ese es el ejemplo, por ejemplo, de Brujo y de Cuentas Claras, que Brujo estuvo muchos años en Estados Unidos y Cuentas Claras nace en Estados Unidos. Cuentas Claras viene de Potro a Puerto Rico, y por eso es que él tenía su DNA es por sangre y fue tomado en Estados Unidos. Porque la yegua Gwendolyn estuvo en Estados Unidos y lo parió allá. Entonces, ahí empieza un proyecto un poquito entre los 92 y el 96 abrieron una puerta, ok, vamos a investigar a todo el mundo, vamos a cuadrar a lo mejor el que estuviera mestizo, el que tenía ascendencia dudable. Entonces se hacía otro proyecto más de investigación, que ahí estuvo muy envuelto, hizo una labor encomiable el señor César Romero, donde él se tiró a la calle a investigar, se hacían affidavits, se hacía un proyecto investigativo de respeto. Y ahí se clarificaron muchas líneas, a lo mejor caballos que estaban inscritos a nombre de otros caballos, pero eran puros, puertorriqueños, etcétera. Y se da un proceso en esos años, una amnistía ¿verdad? De poder recopilar, de poder darle más forma a todo este proyecto que va atado al DNA. Ya para estos años se empieza a hacer el DNA por pelo. Es mucho más económico. Ya el director de la oficina no tenía que ir con un veterinario a sacar la sangre, y era el director de la oficina quien único podía tomar los pelos. Nadie más podía tomar pelos. Recuerden que estamos creando una base, y eso era bien importante. Él tenía que ver el caballo, tenía que observarlo, tenía que hacer como les vuelvo y les digo, una investigación sobre el caballo. Y ahí, como parte del proyecto de agricultura, es que se tenían que estar filiados los animales que se fueran a inscribir con padre y con madre. Hay un lapso de tiempo en el que la realidad del caso es que luego de eso, que no había mucha población con el DNA tomado. Había muchas personas huyéndole, y eso yo fui testigo, ya un poquito más adelante, en los 2000 bajitos, que le huían a que le tomaran DNA, que le tomaran pelo a los caballos. Muchas personas macetas que no querían pagar las pruebas de ADN, muchas personas con miedo de lo que pudiera pasar, y además de, ¿verdad?, de la realidad de tener que tirarse a la calle a tomar estos DNA de parte del Departamento de Agricultura. Ahí hubo unos años que entonces, y esto me consta, que se registraban si el papá y la mamá estaban vivos, se hacía todo lo posible de buscarle el DNA. Si no estaba vivo, pues se inscribía sin ese papá o esa mamá, o si sencillamente era una yegua de recría que estaba muy lejos, etcétera, y todavía no tenía su prueba de ADN, te hacían el registro. Esto sigue siendo así, más o menos. Es un proceso, ¿verdad?, cómo va cambiando esta selección del DNA. Entonces, para finales de los 90, ya estaba la situación de que las entidades tenían la conciencia de que tenían que tener DNA a los caballos, pero dependían del Departamento de Agricultura. El Departamento de Agricultura muchas veces dejaba cancelar la cuenta, y esto es una realidad que fue por años, con California, y entonces habían pelos, quizás los criadores le habían pagado, pero quizás el pago de gobierno no se generaba a la oficina, al laboratorio, y entonces se trancaba la cuenta, y entonces estaban meses sin salir DNA. Entonces ahí hubo un lapso de tiempo en donde muchos caballos competían sin papeles, muchos caballos no se les sacaba DNA, las mismas entidades no hacían los registros, porque entonces el registro tenía que tener número de ADN. Fue un proceso un poquito complicado, en donde se les fue dando forma poco a poco, y se fue creando conciencia también dentro de las entidades de que había que tener un compromiso real con
la oficina. Y entonces se va trabajando ese proceso. Luego, ya ahí, brincando un poquito a los 2000, vemos esa transición en que había la conciencia de que para competir había que tener DNA. Me recuerdo que el Departamento de Agricultura con Magdalena González impulsó unos festivales de campeones que eran por selección, creo que se hicieron como 2, no sé si llegamos a hacer el tercero, por lo menos el Departamento de Agricultura sé que auspició 2, y algo bueno que surgió detrás de eso fue de que los caballos que cualificaban para competir allí tenían que tener DNA. Entonces ahí se logró tomar esas muestras de ADN. Ya para finales de los 90, la mayoría de los sementales principales de la isla tenían sus pruebas de ADN, y ya a finales de los 90 muchos caballos de competencia lo tenían. Pero siempre había un missing link, como no era 100% obligatorio, todavía había mucho desconocimiento, había muchas yeguas de recría que estaban todavía sin toma de muestra de ADN. Por ejemplo, una de las grandes ignorancias que teníamos, y a eso yo lo vi personalmente, era que pensaban que le sacaban el pelo al caballo, lo enviaban a California y eso le decía milagrosamente de quién eran sus papás. Pues mira, no, me recuerdo como ahora, ver al doctor Correger explicarle a una junta de directores, miren, no, hay que crear una base de datos para entonces tener con quién poder hacer lo que se llama la afiliación genética. No es como que te va a salir, es hijo de fulano. No. Entonces hay también un proceso educativo en las entidades, un poquito más allá para entonces saber qué en realidad es lo que era el ADN. Por eso que te mencioné ahorita que hay mucha gente que le tenía miedo a que le cogieran pelo al caballo. Y así durante todo este proceso se van esclareciendo y se van sacando muchos caballos que nos hacían daño a la raza, caballos mestizos, caballos que, volviendo a cuando vino la moda de mezclar caballos, pensaban que iba a ser el cruce milagroso y no lo fue, porque son animales que no tienen potencia genética ninguna, porque son mestizos, y para mantener una raza pura con genética fuerte de transmitir genes, tiene que ser pura. Y muchos caballos que a lo mejor no daban el grado para ir a competir a los abiertos, pues se trataban de colar acá. Y con todo este proceso del ADN, con todo este proceso de registración de agricultura, del Departamento de Agricultura, fue lo que impulsó a ir purificando, como digo yo, depurando esos registros para que se mantuvieran con más disciplina, con más rectitud. Bueno, Rafa, ya hemos hablado de la historia de esos años, principios de los 40, cómo ha sido evolucionando, ¿verdad? El DNA, la afiliación, hasta llegar a la afiliación a finales de los 90, y toda esa historia que nos has hablado durante este programa especial. ¿Qué nos tienes que decir los pasados 20 años, cómo ha surgido o cómo ha evolucionado lo que has hablado en esta historia desde los años 40 hasta los años finales de los 90? Ahora, pues, háblanos de los 2000 hacia el presente, Rafa. Pues mira, cercano al año 2000, ya como les había mencionado, pues ya había una conciencia mayor de parte de las entidades de que lo del DNA había que darle potencia, había que darle color, y las entidades deciden abrir, y vuelvo y repito, sé que a lo mejor unos años para atrás, unos años para adelante, pero cercano al año 2000, es que las tres entidades, quizás yo entiendo que fue un poquito más 2001, 2002, las entidades puristas deciden abrir sus propias cuentas con el laboratorio genético de la Universidad de Davis en California. Ahí cada una de las entidades abre su cuenta, y a su cuenta para individualmente empezar a hacer DNAs. Había mucha población sin DNA. Y entonces agilizar el proceso. Ahí es que entonces, como parte del proceso educativo, vamos comprendiendo de que tiene que haber una afiliación genética para comprobar de entonces de quién es hijo quién.
Me recuerdo, había muchos criadores, muchos dueños que entonces decían, pero tú no me tienes que hacer la afiliación genética, porque entonces la regla dice que tengo que tener DNA, pero no necesariamente dice que tengo que tener la afiliación genética en la entidad, porque estamos ya entonces los reglamentos de las entidades tienen que empezar a hablar del DNA y de la prueba genética. Y entonces aquí empieza, ¿verdad?, a formarse otro evento que para mí es el de mayor importancia. Y es que las tres entidades llegaron a un acuerdo en poner una fecha límite, una fecha de partida, en que todos los animales nacidos del 1 de enero del 2004 en adelante tienen que estar filiados con padre y con madre. Sí hubo caballos que se quedaron fuera, pero me apuesto yo que muy pocos. Aquí es que se ve un problema, y lo vi yo personalmente, ¿verdad?, con mis caballos, de que había muchas yeguas de recría que no eran yeguas de competencia, que no eran yeguas reconocidas, que no tenían pruebas de ADN, o no se les había dado la prioridad de ir a cogerles pruebas de ADN. Y entonces aquí surge en que, espérate, hay que tirarnos a la calle a todas esas yeguas viejas que estén vivas, a todas esas yeguas que a lo mejor le tomaron DNA o no lo pagaron, o se perdió en el proceso. Hubo que salir a la calle y cogerle DNA a todas esas yeguas, porque a lo mejor esas yeguas de ese proceso quizás tenían hijos del 2000, que pues los habían inscrito filiados con un padre o con una madre, nada más, o con el padre nada más, pero entonces ya 4 años más tarde todavía siguen vivas y siguen pariendo en el 2004, 5, 6, 7. Y entonces ahí es que gracias a Dios, gracias a ese proceso, se sacaron muchos DNA a las yeguas de recría. Y entonces ahí es que con la creación de las reglas del 1 de enero del 2004 de filiación genética positiva de padre y madre, es a lo que yo le achaco el que la raza resurgiera como resurgió. Yo comentaba, me recuerdo con Hosto Gallardo, lo he comentado varias veces con Pepe Llenín, también lo he comentado, de que es increíble cómo con menos población que tenemos ahora mismo, tenemos mucha más calidad. Y yo creo que volvimos con la afiliación genética obligatoria, volvimos a crear ese efecto que tenía la topografía en los años 40, que no había transportación, de que estábamos encerrados en un monte o en una isla y no había más población caballar. Yo creo que eso fue el mismo efecto que creamos haciendo obligatoria la afiliación genética. Ese efecto de aislamiento que tenían en los años 40, de que los criadores eran bien selectos, bien cerrados, yo creo que eso mismo fue lo que surgió al crear la afiliación genética obligatoria, padre y madre, porque entonces ahí es que viene otro boom de que se sacan muchos otros caballos dudosos, que no eran tantos como quizás se sacaron en los 90, pero sí hubo esa depuración de esos registros y entonces la raza vuelve como que a regenerarse, porque entonces se saca lo que no estaba, entonces la raza verdaderamente confirmable, que se confirmó confiable por pruebas de ADN, vuelve y se pega, y entonces vuelve a resurgir y vemos mucha más potencia en los animales. Estamos viendo sementales ahora que están castando como castaban caballos y sementales de épocas donde no existía el cruce del caballo con líneas extranjeras. Y la calidad que se está viendo ahora mismo. La calidad que se está viendo ahora mismo para mí es extraordinaria. Yo siempre digo, tú tienes que medir por lo que tú descartas. A veces, ¿verdad? Porque uno quiere ser estricto con sus líneas y esta es mi forma de verlo. Los caballos que yo descarto ahora son de mucha más calidad de los que descartaba hace 15 años, 10 años, porque obviamente la calidad está más fuerte, la competencia está más fuerte, porque tenemos esos animales ya a niveles más extremos de lo que estamos buscando de finura y de muchas otras características. Así es que es bien importante lo que surge en el 2004 con esa regla. Eso es lo que nos dio forma a lo que vemos hoy día, y todos estamos de acuerdo con eso. Esto logró que se estandarizara el hecho de que sin DNA no hay registro, sin filiación positiva padre y madre no hay registro,
Y entonces esto como que al principio fue como que un medio reguero, porque hubo que salir a las millas a buscar, como mencioné ahorita, DNAs de muchos caballos que no lo tenían, pero después fue como que una estandarización, como que ya todo el mundo sabía que esto era lo que había que hacer y más nada. Es aquí donde, y hago como un medio resumen y un recuerdo de que siempre hablo de la palabra investigación. El trabajo de los registradores o, por ejemplo, en el caso del director de la oficina de Paso Fino o algún proyecto como le tocó a Dr. Gallardo, eran trabajos investigativos. El que asumiera la posición de registrador tenía un verdadero trabajo, un empleo pro bono. Porque había que tirarse a la calle, había que investigar. Ahora tenemos una base de datos grandísima ya de DNA, totalmente fiable, y ya el trabajo de registrador se tornó un poco más administrativo, ¿verdad? Cogemos los pelos, ya probablemente todos los caballos que se estén usando para la recría ya tienen su DNA tomado, que es cuestión de enviar el pelo a California Davis, ver que los papeles estén firmados, que las señas o sea, es un trabajo más administrativo. Por eso es, porque obviamente es un trabajo sucio de toda una historia que se logró. Obviamente no es que no son importante el trabajo de un registrador, y sí tiene que estar pendiente a muchos detalles, que las fechas concuerden, etcétera. Así es que ese proceso de registración se alivianó mucho más ahora. También cabe destacar que más o menos, no me recuerdo el año, entiendo que fue entre 2007 y 2009, las entidades se fueron un poco más extremas, positivamente, porque entonces existían muchas personas que llegaban con yeguas viejas o caballos viejos a inscribirse. Y entonces se querían enganchar, ¿verdad? Porque todas estas reglas surgen porque venían personas buscando el tecnicismo de las reglas para poder inscribir su caballo. Y ya de por sí eso es algo que te pone una alerta roja. Entonces, pues como mi yegua nació en el 90 o en el 95, la pueden inscribir sin filiaciones genéticas, sin DNAs, etcétera. Pues entonces las entidades, especialmente la Federación y la Insura, no sé si la Nacional lo escribió como tal en su reglamento, se creó una regla de que todo animal que se fuera a inscribir por primera vez también tiene que estar filiado con su papá y con su mamá. O sea que si tú me llegas con una yegua de 25 años, de 20 años, que nunca ha sido registrada en su vida, pues tiene que filiar con su papá y con su mamá. Si es una yegua tan anciana, obviamente lo que pasa es, estoy hablando como si estuviera en el 2005, 2006. Ya hoy día las yeguas ancianas eran las potrancas que yo domaba o que yo montaba hace, 20 años. Pero y que quizás ya estas yeguas ancianas de hoy día están todas con sus DNA, con sus registros. Pero para evitar el que llegaran con animales viejos de sorpresa, se creó esa otra regla que también obligaba a esos caballos maduros a estar filiados con padre y madre si se registraban por primera vez. Porque, volviendo un poquito a los 90, hubo muchos caballos en los 90, puros puertorriqueños, que no se registraron. No se registraron pues, por los problemas las divisiones que hubo en el purismo. Hubo muchas personas que mantenían sus caballos puros, y conozco de muy buena tinta, de muchas líneas, de muchos que al sol de hoy se han tenido que dejar por perdidas porque los dueños no hicieron en su momento lo que tenían que hacer, de registrar, de sacar DNA, yo digo sacar DNA, de sacar pelo, hacer sus muestras de ADN, registrar su ADN, hacer sus filiaciones, y lamentablemente hay muchos caballos que se perdieron, pero si no se hace, nunca se hace. Si no se llega a hacer así, y vamos a seguir perdiendo el tiempo. Así que yo creo que eso es algo bien importante, y que estemos claros que tenemos que seguir defendiendo el que nuestros caballos se registren correctamente, que nuestros caballos, a muchas personas no les gusta registrar los potritos, muchas personas no se preocupan por las edades en que se registran los caballos, que concuerden. Todo ese proceso tenemos que ser orgullosos de lo que tenemos nosotros, tenemos que ser orgullosos como dueños, como criadores. Somos pocos los que estamos en este deporte, son muy pocos ya los criadores grandes que hay en Puerto Rico.
Yo cuando empecé quizás contaba 20, 25 criadores grandes. Hoy día, y si yo me puedo considerar un criador grande en estos momentos, con 10 o 12 caballos, sé que hay criadores mucho más grandes que yo, pero criadores que tengan de 10, 15 o 20 caballos, no llegan quizás a 10. Así es que esto se ha ido un poquito más digo yo, un poquito más artesanal, que yo puedo tener 1 o 2 caballos, pues los tengo bien. Pues mira, que cada uno que tenga un caballo puro puertorriqueño se preocupe por la disciplina de inscribirlo bien, de hacerlo todo responsablemente. Yo siempre he sido, también toda esta era de la afiliación ha afectado un poquito, digo la palabra afectar, de cómo compramos caballos. Por ejemplo, cuando mi papá y yo empezamos en el deporte, cuando íbamos a comprar un caballo había que sentarse a llamar. ¿Quién crió esta yegua? ¿Y quién crió la abuela? ¿Y dónde estaba registrada? Proceso investigativo. También a uno como comprador, si te interesaba hacer las cosas bien, porque nosotros no nos interesa, si queríamos competir caballo, queríamos tener caballos buenos de pista, pero nos interesaba la genética. Pues entonces tú te tenías que sentar como comprador a llamar, y fulano, y esto, ¿y de dónde salió esta yegua? Todavía yo lo hago, obviamente, ya son muchos años y ya más o menos uno sabe. A veces le puedes preguntar a Luis Oliveras, que yo me paro detrás de él mientras él llama a los caballos, o tú mismo que has sido locutor, y de quién es hijo ese potro, y de dónde salió. Y ese nombre me está curioso. Entonces tú me ves que yo, y más si me gusta el animal, ¿verdad? Estoy hablando de esto, algo muy personal, como lo hago yo. Yo todavía al sol de hoy trato de investigar de dónde y cómo salió ese animal, porque me interesa saber su trasfondo. Uno como criador porque quiero ser responsable de lo que yo traigo a mis líneas, sea en efecto algo que lo más atrás posible en su genética yo me sienta confiado de que traiga un fondo de raza importante. Mira esta potranca, que interesante se ve. ¿Cuál es el padre? Papá? ¿Cuál es la abuela? ¿De dónde salió? Quiero hacer un comentario, porque lo mencioné en el programa de donde surgió la idea de hacer este otro programa. En el movimiento abierto se llama, el tipo de registro que se le hace a tu caballo se llama o denunciado o certificado. Y a mí siempre me estaba curioso lo de denunciado y certificado. Denunciado es cuando el dueño da la información, y si estoy diciendo algo erróneo, me disculpan, pero por lo que he aprendido, el registro denunciado es cuando la información que da el dueño, siempre y cuando la afiliación genética sea positiva a padre y madre, y estoy hablando del movimiento abierto, la información que yo otorgo del ejemplar es la que va en el registro. Yo estoy denunciando específicamente, hablando de fechas de nacimiento, de colores, etcétera, de criadores, de encastadores. Y es denunciado porque el dueño denuncia y da la información. Y te cuesta cierta cantidad de dinero. El registro certificado te cuesta un poco más, porque entonces entra un proceso investigativo de ver que los colores concuerden. Te dan una certificación de que en efecto ese registro es confiable, que la yegua no parió 2 potros en un año, que las fechas de parto del que le inscribieron anterior concuerda con el otro, que la fecha de muerte del papá no haya nacido antes o después, que no haya nacido mucho después. Y ese proceso investigativo es lo que es un registro certificado. Ahora que yo hago todo ¿verdad? Esta cronología, que la pongo un poquito junta, la pego un poco, me doy cuenta de que nuestros registros, en efecto, fueron registros certificados por muchos años y han dejado de ser certificados. ¿Por qué? Porque nadie se tira a verificar si las fechas concuerdan, si los colores concuerdan, que un caballo de X o Y color pueda darte este otro caballo, etcétera, que las fechas de nacimiento concuerden. No se está, porque obviamente vamos a un poquito el pecado de que el trabajo de registraduría es administrativo. Vemos que todo más o menos cuadre, y entonces pues nuestros registros, de ser registros certificados, se han convertido un poquito en registros denunciados. Y eso es algo que quizás eventualmente podamos corregir un poco, y por eso es que hablo también de la conciencia
y la entereza que tienen que tener los criadores y los dueños a la hora de registrar. Porque si tú te pones a pensar este animal está debutando ahora y yo entiendo que el papá lleva muerto 3 años, a lo mejor la afiliación genética no es que no te dé, pero entonces hay que ser justo con los otros criadores, que ahora con Facebook, si yo pongo el día que nace la potranca o el potro y me buscan para atrás, me van a decir, espérate, tú pusiste que nació en tal fecha, no la cambie. Así es que a los criadores y a los dueños que sean bien estrictos en eso, no hay por qué avergonzarnos de eso, al contrario, tenemos una raza pura, todo el que tiene un caballo compitiendo, tiene un caballo de una ascendencia grandemente confirmada genéticamente. Para mí es un honor, a veces yo veo un registro y yo, mira, todos estos ya están filiados genéticamente. Y yo puedo decir, madre, abuela. Nadie me puede decir a mí lo contrario, porque lo hice yo, porque me cercioré que esto fuera así. Así es. Bueno, Rafa, ya hemos hablado de la historia y cronología de la registración de nuestros animales. A manera de conclusión, ¿qué recomiendas para esos amigos que nos están sintonizando? Pues mira, primero les quiero recordar de que los que vivimos en el purismo, como le llamamos hoy día, somos resultado de un proceso histórico, un proceso de que hace muchos años estaba mucho más arraigado a nuestra cultura, eso se ha desligado un poco, así que no nos olvidemos que los que somos puristas tenemos que educar a nuestro amigo, a nuestro compañero puertorriqueño, a nuestro compatriota, aunque no le gusten los caballos, pero que sepa de dónde salió, porque esto es algo que ha estado en nuestra cultura bien pegado. Así que nosotros tenemos que, primero que nada, educar y enseñar a nuestro amigo compatriota, y al que nos visite también hay que educarlo para que sepan de dónde salimos y que hay algo bien único de Puerto Rico, algo que se formó aquí, y hay que defender lo que es el paso fino. A manera de recomendación, les tengo que decir, primero, como mencioné ahorita, tenemos que ser estrictos totalmente con la crianza de nuestros caballos, no solamente en el cuido, sino en la selección de los animales de fondo de raza, de hacer los cruces más sabios posibles. Vamos a empezar a sentarnos a hablar con los pocos criadores de muchas experiencias, de muchos años, para hacer cruces sensatos, ya que la raza está ahí y está en pleno esplendor. Y eso es bien importante, que lo mantengamos, que tengamos ese orgullo de registrar nuestros animales como son, como deben ser, con sus fechas, con todo, con investigar. Voy a escoger un padrote, vamos a sentarnos a ver de dónde salió este padrote, cuál es la historia de este padrote, porque así es que vamos a mantener vivo esto. Hay muchas cosas que no están redactadas, que no están en un solo libro, como las cosas que yo mencioné del registro. Pues mira, cada caballo tiene su historia, vamos a mantenerlo vivo, vamos a ser un poquito más investigativos, vamos a ser un poquito más disciplinados a la hora de ser dueños y criadores. Y vuelvo y lo repito, es de suma importancia que nuestros caballos puros puertorriqueños estén registrados en el Departamento de Agricultura, y así lo establece la ley. Nuestros caballos tienen que estar registrados en el registro central. Nuestros caballos tienen que tener 2 registros. El de su entidad para que usted pueda competir y sea socioactivo, y tiene que tener el registro del Departamento de Agricultura. Sé que por la inoperación del gobierno por muchos años ha sido bien difícil este proceso de registrar, pero podemos ayudarlo. Por ejemplo, nuestro amigo Manfredo Hernández está en la disposición de ayudar, ya que aunque la oficina está cerrada, la oficina del Departamento de Agricultura está cerrada, hay una secretaria, una persona administrativa, ya se llama Ivette Vilá, que por lo menos hasta el día de hoy está ayudando en este proceso de hacer los registros del Departamento de Agricultura. Y esto es bien importante que se logre. Tanto Manfredo Hernández como yo podemos contactarnos con ella directamente, y ella es una persona encantadora que ayuda mucho y ha aprendido mucho del paso fino. Ahora mismo el Departamento de Agricultura no está haciendo DNAs, los están haciendo a través de las entidades. Y los directores que han tenido a cargo, ¿verdad?, el registro genealógico, a través de los últimos años han aprobado y han permitido que sea recíproco
con esos DNAs que se están haciendo en las entidades puristas. ¿Qué usted tiene que hacer para registrar su caballo en agricultura? Lo primero es, vaya a la entidad a la que usted pertenezca. Está Paquito Aponte en la Asociación Nacional, Rosángela Guzmán en la Asociación Insular y Mario Torreche en la Federación. Vayan a donde ellos, registren sus animales. Registren sus animales, paguen su ADN. Cuando usted tenga su registro de su entidad, usted va a ir con copia del registro del ADN, que va a decir la afiliación genética, va a decir de quién es padre, quién es el padre y quién es la madre. Con eso usted va a sacar unas fotos, usted va a sacar $10 en cash, en efectivo, y va a ir a la oficina del Departamento de Agricultura, que trabaja en horarios regulares de lunes a viernes, y va a preguntar por la señora Ivette Vilá. Allí le van a dar el blanco, usted lo va a llenar, y sencillamente con las fotos, la copia del registro de la entidad, la afiliación y copia de la afiliación genética, allí le dan, usted paga en la oficina de cobro y usted va a tener ya sometido ese registro en agricultura. Si usted necesita ayuda en lo personal, y específicamente Manfredo Hernández lo ha hecho públicamente en las redes sociales últimamente, que él está en toda la disposición con amor al arte, de ayudarlo a registrar sus caballos en el Departamento de Agricultura. Es de suma importancia que sus caballos estén inscritos en el Departamento de Agricultura, porque así lo establece la ley. Esa es la recomendación más grande que le puedo hacer en este momento. Espero haber sido de ayuda. No soy el más experto en el tema, pero como dije al principio, me gusta juntarme y aprender de la gente que sabe. Quiero agradecer al señor José Pepe Llenín, al señor Hostos Gallardo y al señor César Romero, que fueron los que directamente me ayudaron a hacer un poquito este bosquejo. Hay muchas otras personas de las cuales yo he aprendido a través de los años. Yo puedo mencionar a Doña de la Cueva, yo puedo mencionar a David Lang, puedo mencionar a la señora Carmen Barrera, puedo mencionar a muchas otras personas que siempre han sido como que parte de lo que ¿verdad? Asimilado para lo que es el conocimiento, personas que uno confía mucho. Pero específicamente pues le quiero dar gracias a esas 3 personas que las consideré trascendentales, ¿verdad? Para hacer este bosquejo, ya que en el caso de Pepe Llenín fue registrador por muchos años y secretario de la Federación, en momentos de oro, diría yo, del paso fino puro puertorriqueño. Hostos Gallardo, respeto su conocimiento como historiador, me quito siempre el sombrero ante él, y él ha sido partícipe de muchos procesos y muchas etapas del paso fino. Y César Romero, que fue la persona que más color y más forma le dio al Departamento de Agricultura, siendo él el responsable de que se instituyera como parte de nuestros procesos de inscripción, el que nuestros caballos tengan pruebas de ADN y sean filiados genéticamente con sus padres y sus madres, que eso es lo que nos ha salvado la raza del mesticismo, ¿verdad? Porque si no, hoy día no tendríamos los animales que tenemos. Definitivamente es un tesoro patrio, es un tesoro que hay que cuidarlo, y el registro, esto que hemos estado hablando hoy, es lo que le da la base histórica y la base genética para que nuestros caballos tengan el valor que tienen, no solamente monetario, más allá de monetario, es un valor cultural puertorriqueño que tenemos que defender. Bueno, Rafa, gracias por tus palabras, gracias por ayudarnos a llevar ese mensaje a esa fiel fanaticada del paso fino puro puertorriqueño. Gracias por siempre estar disponible para Paso Fino Raza Autóctona. Nos queda más de decir que gracias público por sintonizar cada programa jueves tras jueves de Paso Fino Raza Autóctona en este programa especial titulado Historia y Cronología de la registración de nuestros caballos de Paso Fino Raza Autóctona de Puerto Rico. A nombre de nuestro presidente de Paso Fino Raza Autóctona, el señor José Huerta, a nombre mío, el señor Jaime Hernández, a nombre de el agrónomo Rafael de Ángel, gracias público por recibirnos en sus hogares, gracias por siempre sintonizar el programa
único y exclusivo de Paso Fino puro puertorriqueño. Paso Fino, raza autóctona de Puerto Rico.